El reloj de pared marcaba las 23:17 cuando Ethan oyó que la puerta se abría lentamente. No se volvió inmediatamente. Estaba sentado en el sofá con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha sosteniendo una carta arrugada con tanta fuerza que las puntas de los dedos estaban blancas. Claire entró en la habitación con pasos ligeros. Apenas se oía el ruido de sus calcetines contra el suelo de madera, pero él reconocería aquel paso en cualquier parte. Durante 8 años había oído esos pasos cruzando los pasillos de madrugada, cuando llegaban las pesadillas. Ahora ella estaba allí. 18 años cumplidos hacía apenas unos días. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño desordenado, la cara pálida, casi inexpresiva. Llevaba algo en las manos, una caja de metal oxidado, una de esas viejas cajas de galletas, y la sostenía como si contuviera un trozo de su corazón. «Papá», murmuró sin mirarlo. «Tengo que decirte algo». Ethan levantó la vista. No había rabia en ellos ni alivio, solo el peso de alguien que ha esperado mucho tiempo. «Pues dímelo», dijo con voz firme aunque aún le temblaban las manos. Ella se acercó lentamente y se sentó en el otro sofá. El silencio entre ellos era casi palpable. Respiró hondo cuando ella le acercó la caja. «Aquí está todo. Pero quiero hablar, antes de que lo leas». Abrió la tapa. Dentro había cartas, fotografías amarillentas, trozos de periódicos viejos y una hoja doblada con sellos oficiales. En la parte superior una palabra en negrita: confidencial. Pero no tocó nada. La miró. «¿Por qué nunca me lo dijiste, Claire?», respiró hondo. Cerró los ojos un momento como quien bucea el valor en lo más profundo de su pecho. «Porque me dijeron que si te lo decía, me dejarías». Ethan no contestó, pero su rostro se contorsionó como si un cuchillo invisible le hubiera atravesado el pecho. Ella continuó, su voz ahora vacilante. «Pensé que te estaba protegiendo, que si sabías la verdad pensarías que estaba equivocada, o peligrosa, o usada». «Claire». Lo intentó, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. «Escúchame, por favor». Él asintió. «¿Recuerdas la primera vez que vine aquí? Tenía 10 años. No dije ni una palabra. Solo dibujaba. Pensaste que era timidez, trauma, y lo era, en parte. Pero había más. Había cosas que no podía decir, cosas que me enseñaron a esconder. Porque si lo contaba nadie querría cuidarme. Nadie me creería». Ethan cerró los ojos. Tenía un zumbido en los oídos como si el mundo se desmoronara lentamente en un ruido lejano. «Cuando me adoptaron era la tercera vez que me colocaban en un hogar. Solo que antes de eso hubo otro. Eso no está en los registros que te dieron. Y ahí es donde empezó todo. Ahí es donde me dijeron qué decir. ¿Quién se suponía que debía ser?». Señaló la hoja en la parte superior de la caja. «Es una declaración. La escribí cuando tenía 12 años, pero nunca llegó a las manos adecuadas. O quizá sí, y nadie quiso involucrarse». Ethan cogió el papel con cuidado. Lo desdobló lentamente como quien toca algo sagrado o maldito. Leyó la primera línea y la segunda, y se detuvo. Se le aguaron los ojos. Se acurrucó en el sofá esperando lo que vendría. Un grito, una acusación, una despedida. Pero Ethan hizo lo contrario. Dejó el periódico, cruzó la habitación y se sentó a su lado. Acercó a Claire abrazándola con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo ella no se resistió. «No me importa lo que haya pasado antes de que llegaras», dijo él con la voz quebrada. «Eres mi hija, y eso no cambia». Claire se derrumbó. El llanto brotó con violencia, como si años de silencio y miedo salieran de golpe. Ethan la abrazó con fuerza, como había hecho tantas veces durante las pesadillas, las fiebres y las crisis. Pero esta vez lloraba con ella. En aquel momento todo pareció derrumbarse y reconstruirse al mismo tiempo. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para que por fin pudieran existir el uno en el otro, sin secretos, sin máscaras. Pero lo que él aún no sabía
era que lo que había en esa caja era solo el principio. Porque la verdad, toda la verdad, aún no se había dicho. El primer día que Ethan vio a Claire fue una gélida tarde de enero en el sótano de la biblioteca pública de Maplewood, donde organizaba sesiones de lectura para niños en acogida. Estaba sentada en la esquina más alejada de la sala, acurrucada en un taburete de madera, con un abrigo marrón 2 tallas más grande que ella y el pelo mal peinado, ocultándole la mitad de la cara. No contestó cuando él la llamó, no reaccionó ante los libros, no sonrió. Pero él volvía. Cada semana. Intentó recordar cuándo había empezado a dibujar. Quizá en la tercera o cuarta semana. Mientras los demás niños reían con cuentos infantiles. Claire, muda y atenta, garabateaba con un lápiz corto y sin goma de borrar. Dibujaba árboles secos, siluetas humanas sin rostro, casas sin ventanas. Ethan se dio cuenta con el corazón oprimido. No sabía si era dolor, rabia o simplemente un reflejo de la impotencia que sentía cada vez que veía que trataban a un niño como a un número de un juicio. Pero había algo en Claire que le impedía seguir adelante como hacía con los demás. Algo que le retenía. Quizá era su silencio tan pesado, lo que le hacía querer llenarlo con algo mejor. Ethan no era el tipo de hombre que la gente esperaba ver con un hijo. A sus 42 años vivía solo desde que perdió a su mujer Melissa a causa de un cáncer fulminante. Vivía en una casa sencilla rodeada de robles con un largo porche y libros apilados en todas las habitaciones. Era el bibliotecario del pueblo y aunque se le respetaba no estaba unido a nadie. Los vecinos le saludaban con guiños y sonrisas contenidas. Desde la muerte de Melissa lo prefería así. Nunca se le había pasado por la cabeza la idea de la adopción. Hasta Claire. Tras 4 meses de observación silenciosa, por fin le entregó un dibujo. Era un árbol sin hojas con una figura solitaria debajo. En el reverso había una frase escrita en letras pequeñas y torcidas. ¿Crees que esta persona siente frío? Aquella noche Ethan no durmió. Al día siguiente fue a la oficina de asistencia social del pueblo. Tiene 10 años, pero no los aparenta, dijo Margaret Bell, sentada tras un escritorio cubierto de papeles. Ha pasado por 3 familias. Ninguna de ellas fue capaz de hacer frente a su comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento?, preguntó Ethan. Silencio. Crisis nocturnas. Miedo irracional a cerrar puertas. A veces se niega a comer. Han intentado aconsejarla, pero no habla. Dibuja. Ethan respondió. Y escucha. Margaret lo miró con escepticismo. Señor Miller, con el debido respeto, es usted un hombre soltero, sin antecedentes como cuidador en una ciudad donde la gente tiene larga memoria. ¿No sería mejor reconsiderarlo? No vine aquí para que me aconsejaran. Vine porque ella me pidió ayuda. Y yo fui la única que la escuchó. Margaret suspiró. Entonces espero que estés preparada, porque te va a poner a prueba. Te va a romper el corazón. Te hará dudar de todo. Y aún, tal vez ella nunca confíe en ti. No importa. Esperaré. Claire se mudó con él al final de la primavera. El proceso de tutela temporal fue rápido en parte debido a la falta de solicitantes. La casa de Ethan adquirió nuevos colores, aunque discretos. Una manta morada en el sofá, libros infantiles en la estantería, un pequeño armario lleno de lápices y papeles. Durante los primeros meses habló poco. Respondía con asentimientos, sonrisas tímidas, a veces un sí o un no susurrado. Pero había signos de progreso, dormía toda la noche, comía en la mesa con él, y de vez en cuando se reía suavemente con los cuentos que leía. ¿Has tenido padre alguna vez?, le preguntó Ethan una noche. Ella negó con la cabeza. ¿Y madre? Silencio. ¿Quieres hablar de ello?, Claire dudó. Luego murmuró. No me acuerdo. Ethan la creyó. Al menos quería hacerlo. Maplewood era un pueblo pequeño, encantador y predecible. Un lugar donde el tiempo parecía fluir lentamente por las estrechas calles entre la iglesia baptista, la panadería de la señora Holman y la cafetería de los hermanos Clay. Era el tipo de lugar donde todo el mundo conocía el nombre del perro,
del vecino, y también sus facturas pendientes. Cuando la noticia de que Ethan había adoptado a una niña por su cuenta llegó a la opinión pública, las reacciones fueron cortésmente suspicaces. Un hombre soltero criando a una niña de 10 años, susurró el señor Duncan Harper, un policía retirado en la barbería. No digo nada, solo me parece curioso. Ethan se fijó en las miradas, las sonrisas forzadas, las preguntas cargadas de segundas intenciones, pero las ignoró, porque por primera vez en años tenía una razón para correr a casa, y eso era suficiente. Una noche Claire tuvo un ataque de pánico. Era verano. Ethan estaba regando el jardín, cuando oyó un grito ahogado procedente del piso de arriba. Corrió escaleras arriba, derribó la puerta del dormitorio y la encontró encogida en un rincón temblando. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Lloraba sin hacer ruido, con los ojos muy abiertos y los dedos apretando el suelo como si intentara anclarse en la realidad. Solo ha sido un mal sueño, Claire. Un mal sueño. Ella no contestó. Pero después, de aquel día le dejó quedarse en su habitación hasta que ella se fue a dormir. Y eso para Ethan fue un avance más grande que cualquier palabra. Los años pasaron rápidamente. Claire creció en silencio, pero también en cariño. Empezó a destacar en la escuela. Destacaba en literatura, historia y arte. Era creativa, disciplinada, pero distante. Rara vez llevaba amigos a casa. Rechazaba las fiestas. No confiaba en los profesores. Pero con Ethan había un vínculo silencioso, hecho de sutiles rutinas, los desayunos compartidos, los paseos al mercado, los sábados, las películas antiguas que veían sin hablar mucho, pero siempre sentados uno al lado del otro. Nunca le llamó papá hasta los 16 años. ¿Papá? ¿Puedo preguntarte algo? Se quedó inmóvil. Era la primera vez. Disimuló su excitación con un sorbo de café. Adelante. ¿Por qué me querías a mí? Porque nadie más vio lo que yo vi. ¿Y qué fue eso? Ethan sonrió. Un árbol. Y alguien bajo él que necesitaba calor. No dijo nada. Pero aquel día, al volver del colegio, encontró un nuevo dibujo pegado en la pared del pasillo. Era el mismo árbol de antes. Solo que esta vez tenía hojas. Y dos figuras debajo. Pero no todo eran flores. Claire tenía secretos. Ethan lo sabía. Nunca revisó sus cuadernos ocultos o las cajas cerradas en el armario, pero se dio cuenta cuando ella empezó a alejarse. En las semanas previas a su 18º cumpleaños salió más. Volvía tarde. Evitaba las conversaciones. Estaba inquieta, como si llevara algo a punto de explotar. Un día, mientras ordenaba la colada, Ethan encontró un sobre bajo un montón de toallas. Dentro había un recorte de periódico con el siguiente titular: Esquema de adopción ilegal involucra a hogar de niños en el norte del estado. La fecha era de hace 8 años. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió miedo. En la cena de esa noche, el silencio era más pesado que de costumbre. Claire, ese periódico que encontré. Ella lo interrumpió. Lo sé. Iba a decírtelo. ¿Cuándo hoy? Y fue entonces cuando sacó la caja de metal. Ethan recordaría esa noche por el resto de su vida. La forma en que ella sostenía la caja, el temblor en su voz, la forma en que sus ojos no podían fijarse en los de él. Todo se desmoronó, pero seguía siendo amor. Amor herido, amor asustado, amor real. Lo que él no sabía, lo que ella aún no había revelado, era que su nombre también estaba en esas páginas. No como criminal, sino como parte de un plan mucho mayor. Un plan que había comenzado mucho antes de que Claire se sentara en aquel banco de la biblioteca, y que estaba a punto de ser desenmascarado. El amanecer en Maplewood parecía normal. Cielo despejado, el sonido lejano de las campanas, de la iglesia, coches que circulaban perezosamente por las calles residenciales. Pero dentro de la casa de Ethan Miller el tiempo estaba suspendido. La caja de documentos descansaba sobre la mesa del comedor, abierta.
abierta de par en par, exponiendo lo que antes solo había sido una sospecha y que ahora se confirmaba, poco a poco, como verdad. Ethan pasó la tarde leyendo cada papel, cada carta, cada garabato de Claire con un dolor creciente en el pecho. Lo que antes habían sido agujeros en su historia, ahora se habían convertido en algo mucho más oscuro. Y lo que era peor, él estaba en el centro. El expediente comenzaba con una declaración escrita por Claire cuando tenía 12 años. Firmada, fechada y sellada, pero nunca registrada en ningún expediente de adopción al que él tuviera acceso. Hablaba de un primer hogar, anterior a las 3 familias mencionadas en los documentos oficiales. Un lugar donde los niños eran entrenados para complacer a los posibles adoptantes, donde se les daban frases hechas normas de comportamiento y castigos cuando se desviaban de lo esperado. Decían que si lo contaba nadie me querría. Decían que si fracasaba con el siguiente padre volvería. Más adelante Claire enumeró los nombres de otros niños, algunos con finales felices, otros que desaparecieron sin dejar rastro. Y luego como una puñalada su nombre, Ethan Miller, fechado listado como adoptante objetivo. Su nombre estaba en una lista de potenciales adoptantes con un perfil emocionalmente vulnerable y financieramente estable. El tipo de persona que podría aferrarse a un niño silencioso y dependiente sin cuestionar demasiado el pasado. Él formaba parte del plan. No solo un hombre que acogía a una niña abandonada, sino alguien elegido, y él nunca lo supo. Claire se despertó, con el sonido de la tetera en la cocina. Bajó las escaleras despacio con una sudadera y los ojos cansados. Encontró a Ethan de pie mirando el jardín por la ventana. ¿Lo has leído?, le preguntó. Él asintió sin volverse. Y ahora se volvió lentamente. Tenía los ojos enrojecidos, pero una calma terrible. Ahora vas a decirme lo que no está escrito en esos papeles. Claire vaciló. Luego respiró hondo. La casa se llamaba Refugio de la Esperanza. Pero no era un refugio. Era un escaparate. Nos hicieron parecer perfectos. Tenían un guión. Un guión. Si decías las cosas correctas te elegían más rápido. ¿Y qué pasaba con los que no eran elegidos? Ella miraba hacia otro lado. Desaparecían. A veces volvían con heridas. A veces no volvían. ¿Y cómo? ¿Me encontraste? No fui yo. Me llevaron a la biblioteca a propósito. Conocían tu historia. Viuda. Solitaria. Voluntaria con niños. Perfecta. ¿Y tú? ¿Lo sabías? Él tragó saliva. Al principio no, pero llegué a entender. Con el tiempo, las visitas, las conversaciones entre los adultos, las amenazas. ¿Y por qué te quedaste, Claire? Respondió sin dudar. Porque eras diferente. Nunca pediste nada a cambio. Nunca me forzaste a hacer nada. Simplemente, te quedaste. Ethan se incorporó lentamente. Se llevó las manos a la cara. El peso de la verdad le oprimía el pecho como un ladrillo. Me pregunto, dijo con la voz apagada, si todo lo que tuvimos fue de verdad. Todo. Entonces, ¿por qué mentiste durante tanto tiempo? Claire se acercó, se arrodilló frente a él y le cogió las manos con suavidad. Porque tenía miedo. Miedo de que si sabías cómo empezó todo, me verías como parte de la mentira. Y no lo soy. Fui utilizada. Igual que tú. Los días siguientes fueron silenciosos. Ethan y Claire convivían en una extraña calma como quien vive en un campo minado y teme cada paso. Ella iba al colegio, él volvía a la biblioteca, pero evitaban las miradas largas y las conversaciones profundas. Hasta que el viernes llegó una carta. Era del Departamento de Adopción y Protección de Menores del Estado. Les informaba de que se había abierto una investigación sobre el proceso de adopción de Claire basada en una denuncia anónima. ¿Lo denunciaron?, preguntó Ethan. Claire asintió. Pero quizá alguien vio algo. Margaret, tal vez. Margaret frunció el ceño. Ella lo sabía. No todo. Pero sabía que mis documentos estaban incompletos. Me dijo una vez cuando aún estaba en el refugio que algunas cosas es mejor no preguntarlas.
Ethan fue a ver a Margaret ese mismo día. Ella lo saludó con una mirada cansada como si lo hubiera esperado. Sabía que vendrías. ¿Qué? ¿Sabías, Margaret? Suspiró ella. Sacó una carpeta del cajón. Sabía que tus papeles estaban demasiado limpios. Que no tenía sentido que una chica con 2 años de historia de acogida solo tuviera 3 registros de intento de adopción. Pero también sabía que eras el único que realmente quería hacerse cargo de ella. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque era demasiado tarde. Y porque sinceramente después de todo lo que había visto pensé que tal vez, por fin estaría a salvo contigo. Ethan la miró fijamente. Encubriste un sistema criminal. Yo sobreviví dentro de él. Silencio. Y ahora preguntó, ¿ahora? Tal vez sea el momento de ponerle fin. Durante las siguientes semanas, Ethan recopiló todo lo que tenía. Los documentos, las cartas, los recortes. Acudió a un periodista local al que conocía desde la universidad y le contó su historia. La historia salió discreta pero conmovedora. Padre adoptivo denuncia trama silenciosa de manipulación en adopciones de niños en el estado. Protegía el nombre de Claire. Protegía la ciudad. Pero decía lo esencial: hay que decir la verdad, aunque duela. Las repercusiones llegaron lenta pero inevitablemente. Maplewood, antes silencioso, empezó a murmurar. Algunos alabaron su valentía. Otros cuestionaron sus intenciones. Y algunos, como Duncan Harper, simplemente cruzaron la calle para evitar a Ethan. Fue expulsado indefinidamente de la biblioteca, oficialmente como precaución administrativa, extraoficialmente porque la gente se sentía incómoda. Claire también se mudó. Necesitaba espacio, tiempo, aire. Se mudó a otra ciudad a vivir con una amiga de la escuela. Empezó a ir a terapia. Se matriculó en un curso de artes visuales. No cortó el contacto, pero los mensajes eran breves, espaciados. Ethan lo respetaba, aunque cada día sentía que su corazón se rompía un poco más. Aquel año el invierno se adelantó. Apenas habían caído las hojas y la nieve ya cubría los tejados. Ethan pasaba los días en casa. Leía, escribía, miraba al vacío. A veces se sentaba en su habitación solo para recordar el olor. A veces abría la caja de metal y releía los papeles como quien intenta coser sus propios errores. Uno de esos días llegó una carta. Papá, si estás leyendo esto, es porque por fin he encontrado el valor. Me llevó un tiempo porque necesitaba darme cuenta de quién era sin miedo. ¿Y sabes lo que he descubierto? Soy alguien que todavía quiere volver a casa. Si esta vez me aceptas, como quien realmente soy. Ethan sostuvo la carta contra su pecho. Lloró en silencio como había hecho tantas veces en los últimos meses. Pero esta vez había algo diferente en sus lágrimas. Había esperanza. Ella había vuelto al principio de la primavera. Su aspecto era diferente. Llevaba el pelo más corto y los ojos más firmes. Llevaba una mochila a la espalda y un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Ethan la esperaba en el balcón, de pie, inmóvil. Cuando ella se detuvo frente a él, ninguno de los dos dijo nada durante unos segundos. Entonces ella habló: «He traído algo». Abrió su cuaderno y le enseñó el dibujo. Era un árbol, con hojas, flores y 2 figuras debajo. Pero ahora había una tercera. ¿Soy yo?, preguntó Ethan señalando al nuevo personaje. No, es un chico nuevo. Uno de los que conocí en el centro de apoyo donde empecé a trabajar como voluntaria. También dibuja árboles. ¿Y qué necesita?, sonrió. Lo mismo que yo. Alguien con quien quedarme. Ethan la abrazó. Fuerte. Silencioso. Porque algunas palabras solo tienen sentido en el tacto. En la permanencia. Esa noche cenaron juntos. Se rieron. Hablaron de planes de cursos de la ciudad. Ella habló de su nuevo proyecto, clases de arte para niños de acogida. Quería abrir una pequeña ONG. Necesitaba ayuda con el papeleo, con el espacio. Ethan respondió sin dudarlo.
La biblioteca tiene una sala ociosa. La administración no la querrá, pero la comunidad la apoyará. Conozco a un buen abogado. Y te conozco a ti. Claire sonrió. ¿Y a ti? ¿Te encuentras bien? Ahora sí. A la mañana siguiente la llevó a la sala de la biblioteca donde todo había empezado años atrás. El viejo sótano de las sesiones de lectura. Las paredes estaban desconchadas, los viejos libros cubiertos de polvo, pero ella lo miraba todo como si fuera oro. Puedes hacer algo hermoso aquí. Puedes empezar de nuevo. Se acercó a la vieja pizarra, cogió una tiza olvidada en un rincón y dibujó de memoria el árbol con 3 figuras. Ethan se acercó y completó el dibujo con algo inesperado, una placa con una sola palabra. Raíces. Claire levantó la vista y sonrió. Creo que ya tenemos nombre. Fuera el mundo seguía su curso, pero dentro 2 vidas volvían a crecer. El pasado aún existía, pero ahora ya no los definía. En la antigua sala de la biblioteca, ahora llamada informalmente Raíces, el sonido de las voces de los niños se mezclaba con el rascar de los lápices sobre el papel. El espacio había cobrado color, vida y movimiento, un renacimiento simbólico, donde antes había silencio y abandono. Claire, a sus 19 años, caminaba entre las mesas con paso tranquilo observando los dibujos de los niños con la misma mirada con la que antes había estudiado el mundo desde la distancia. Ahora estaba dentro de él. Las paredes estaban forradas de obras de arte, árboles de colores, casas acogedoras, retratos de figuras sonrientes. Cada trazo llevaba la historia de su creador. Muchos tenían pasados fragmentados como el suyo, pero ahora todos tenían algo que ella había aprendido a valorar, un lugar donde simplemente podían existir. La idea del proyecto surgió de una conversación entre Ethan y Claire unas semanas después de su regreso. Ella quería devolver al mundo lo que con tanto esfuerzo había recibido, una oportunidad real. No un favor, no una limosna, una oportunidad de pertenecer. Quiero crear un lugar donde ningún niño tenga que fingir ser alguien para ser aceptado, dijo. Donde el silencio se escuche, no se interprete como desobediencia. Donde el dibujo sea palabra. Donde el dolor tenga espacio para respirar y luego sanar. Ethan había escuchado en silencio con los ojos llorosos. Era el tipo de visión que solo puede tener alguien que ha sobrevivido al abandono. El proyecto tomó forma con la ayuda de donaciones locales y el trabajo de voluntarios. Al principio, era una sola sala. Luego se amplió con una sala anexa, y pronto se formó una red de apoyo: terapeutas, pedagogos, artistas locales. El consejo de administración de la biblioteca, que antes se resistía, vio el impacto positivo y pasó a apoyarla, oficialmente. Incluso el viejo Duncan Harper apareció una mañana con libros para colorear y zumo para los niños. No se me dan bien las palabras, dijo mientras entregaba los paquetes a Claire. Pero he visto lo que habéis hecho. Es precioso. Ella sonrió. No dije nada. No le hacía falta. Ethan también había cambiado. Había perdido su trabajo, sí, pero había ganado algo mucho mayor. Se convirtió en tutor del proyecto, ofreciendo sesiones de lectura a los niños, como había hecho antes, solo que ahora con una intención diferente: ya no solo entretener, sino conectar. También se convirtió en una referencia entre los padres adoptivos de la región, hablando en reuniones comunitarias sobre la adopción tardía, los traumas invisibles y la importancia de escuchar antes de juzgar. El dolor que le había sacudido se convirtió en fortaleza, y la fragilidad de Claire se convirtió en un puente hacia la curación para muchos. Pero no solo ellos cambiaron. Maplewood, ese pueblo en el que cada esquina guardaba un juicio tácito, empezó a respirar de otra manera. La historia publicada por Ethan tuvo eco en los pueblos vecinos. Se presentaron nuevas demandas. Se iniciaron investigaciones federales. El refugio de la esperanza, el lugar donde Claire había vivido antes de ser adoptada, fue clausurado tras las pruebas de manipulación y la desaparición de registros. Se detuvo a empleados. Se localizó a los niños perdidos. El país conoció historias similares a la de Claire,
que revelaban que el problema era mayor de lo imaginado. Pero ahora había voces. Había nombres. Una tarde de otoño Claire recibió una visita inesperada en el centro Roots. Era Margaret. He venido a verlo con mis propios ojos. Claire la invitó a pasar. Le enseñó los dibujos, los testimonios, los talleres. Margaret observaba en silencio. Al final le entregó un sobre. Es mi último informe antes de jubilarme. En él hablo de ti. Hablo de Ethan. Hablo de lo que vi y de lo que decidí no ver. Puedes usarlo como quieras. Claire lo leyó conmovida. Margaret había escrito lo que todos temían decir, que el sistema había fallado, que ella como agente también había fracasado, y que Claire era la prueba viviente de que aún era posible repararlo, aunque fuera en parte. Antes de irse, Margaret se dio la vuelta y dijo: «Nunca me disculpé». «Ahora lo has hecho», respondió Claire. Unas semanas más tarde, durante un taller, una niña llamada Eliza de 7 años le regaló a Claire un dibujo. Era un árbol con raíces de colores rodeado de personas cogidas de la mano. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Claire. «Nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Incluso tú?». Claire miró con atención. Su figura estaba en el centro. Por una vez no estaba sola. Y ese árbol continuó. «Es donde crecemos por dentro». Claire se tragó las lágrimas. Por la noche, Claire y Ethan cenaron juntos como solían hacer. Macarrones con queso, una tradición entre los dos. Se rieron. De viejas historias hablaron del futuro. Ella pensaba estudiar psicología. Él pensaba escribir un libro. ¿Sobre qué?, preguntó ella. «Sobre ti», respondió él sonriendo. Ella sacudió la cabeza riendo. «No podrás ser imparcial. Y no quiero serlo». Claire bajó los ojos un momento. Luego se levantó y se acercó a la estantería. Cogió la vieja caja de metal, la que había sido sinónimo de dolor durante tanto tiempo, y se la entregó. «Creo que puedes usar esto en el libro. Pero quizá sea hora de enterrar algunas cosas». Ethan comprendió. Juntos fueron al patio trasero. Cavaron un agujero bajo el árbol más viejo del jardín, el mismo en el que Claire solía dibujar. Allí pusieron la caja. La cubrieron con tierra. Plantaron semillas de lavanda encima. «Ahora lo tenemos», dijo. «Ahora es todo nuestro». Pasó el tiempo. Los días se hicieron más claros. Y su historia se convirtió en un ejemplo no de perfección, sino de reconstrucción. El proyecto Raíces creció. Recibió ayudas estatales. Empezó a atender a adolescentes en acogida, ofreciéndoles arte, escucha, orientación y sobre todo pertenencia. Claire se convierte en ponente invitada en conferencias sobre la infancia institucionalizada. Su discurso era directo, emotivo, sin victimismos, pero con la suficiente verdad para silenciar cualquier sala. Junto a ella, Ethan se convirtió en coautor de un programa educativo sobre la adopción consciente. Juntos impartieron talleres, escribieron artículos, viajaron, pero nunca salieron de Maplewood. Porque allí fue donde ocurrió todo. Porque allí fue donde todo renació. Una noche Claire se quedó hasta tarde organizando los materiales para el taller del día siguiente. Cuando apagó las luces, vio a un chico sentado en la habitación de al lado. Era joven, tímido. Debía de tener 8 años. Estaba dibujando. Se acercó en silencio y miró por encima del hombro. Era un árbol, sin hojas, una pequeña figura debajo. Claire se sentó a su lado. ¿Es este tu dibujo? El niño asintió sin levantar la vista. ¿Quieres decirme qué significa? Se hizo el silencio durante unos segundos. Luego respondió en voz baja. No lo sé, solo sé que estoy aquí. Ella sonrió. Le miró con ternura. Yo también estaba allí. Levantó la vista. ¿Y qué pasó después? Ella extendió la mano y dijo. Entonces, empecé a crecer por dentro. Fuera el mundo corría ruidoso, incierto. Pero dentro, en un pequeño centro comunitario de una ciudad rural, algo más grande estaba sucediendo por primera vez. Se escuchaba a alguien.